Bueno, el libro se llama Estudio Multimodal de Discursos. Entonces, dos temas que son muy importantes dentro de este libro, del estudio multimodal de los discursos, sería la parte de estudiar estos discursos multimodales, que se refieren a todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, pero también va a tratar cómo funciona el discurso. Entonces, uno de los capítulos principales es cómo funciona el discurso. Y el último tema que va a tratar el libro sería lo que tiene que ver con los contenidos comunicacionales discriminatorios, ¿no? Entonces se puede discriminar de diferentes maneras. Entonces lo que trata de ver en el primer capítulo. Entonces este libro está hecho por uno de los especialistas del discurso y está combinando estos conceptos de discurso y estos conceptos de aplicarlo más hacia la parte de lo audiovisual. Entonces aquí está el primer capítulo, este sería como el primer capítulo, que nos va a hablar principalmente acerca de qué sería la discriminación, ¿no? Y cómo ver la discriminación dentro de los diferentes medios de comunicación. Entonces aquí, por ejemplo, en este primer capítulo nos va a hablar de qué se entiende por discriminación desde el punto de vista sociojurídico, que también qué sería el concepto de discriminación, y aquí ya empezarían a mencionar algunos temas que tienen que ver con el discurso. Entonces aquí va a hablar de la relación que existe entre el discurso, la ideología y la discriminación. Entonces sería el primer capítulo, y después ya vendría un segundo capítulo. En este segundo capítulo vamos a empezar a ver el análisis textual. Esto del análisis textual ya estamos viendo un poquito la diferencia entre texto y la diferencia entre discurso. Entonces nosotros podemos hablar de un análisis textual, que sería de estos textos escritos, o de un análisis discursivo, que utilizaría estas técnicas, esta metodología, que tiene que ver principalmente con el análisis del discurso. Entonces el análisis textual está muy relacionado con el análisis del discurso. El análisis textual principalmente sería de la corriente francesa, y el análisis del discurso ya sería de la corriente que estudia principalmente en el norte de Europa, como sería el caso de Cres, como sería el caso de Theo Van Dijk, y de Gottk, que casi todos son del norte de Europa, ¿no? Entonces aquí empezaríamos a ver estos temas que tienen que ver con el discurso, en este capítulo número 2. Y en ese mismo capítulo 2 ya lo va a ir relacionando con los discursos multimodales. Entonces vamos a ver los discursos multimodales que funcionarían en base a diferentes materialidades. Entonces aquí ya tendríamos la materialidad verbal, la materialidad visual, la materialidad sonora. Y también estas materialidades que se integran dentro de lo audiovisual o que se integran dentro de lo multimodal, se van a ver dentro del contexto y se van a ver dentro de la parte contextual. La parte contextual sería esta relación que van a tener con otros discursos, ¿no? Y aquí te voy a poner algunos anexos de cómo se analizaría ya la parte de lo multimodal. Eh, este sería el segundo capítulo, y luego vendría un tercer capítulo que y lo va a poner en esto que sería un segundo estudio. Entonces como que el libro está dividido en dos partes. Entonces en esta primera parte es un capítulo uno y es un capítulo uno número 2. Y esta segunda parte también va a tener capítulo uno y capítulo 2. Aquí vendría esto que sería la segunda parte. Pues, podríamos considerar como el tercer capítulo. Y aquí sería cuando se mete a estas categorías, cuando se mete a estos conceptos que son importantes para el análisis del discurso. Entonces sería el tercer capítulo, y aquí vamos a ver una parte de cómo se realizaría el análisis de contenido. Entonces, para algunos analistas del discurso, a veces también es conveniente utilizar la parte del concepto de contenido, de análisis de contenido, ¿no? Entonces yo un día fui a una conferencia de un jefe que tenía, y entonces sacaba todas las palabras que estaban relacionadas con la violencia, ¿no? Entonces él agarró los periódicos y sacaba todas las palabras que tenían que ver con la violencia, y era como una lista así como de 150 palabras que se estaban mencionando en los diferentes periódicos. Creo que escogió 4 o 5 periódicos y empezó a ver todas las diferentes palabras que aparecían dentro de esos periódicos. Y en esta parte 3 veríamos el concepto de discurso, el concepto de texto, el concepto de intertextualidad y el concepto de hipertextualidad. Y también nos hablaría un poquito a cómo se va a formar un corpus para hacer el análisis del discurso. Entonces en la parte 1 habla de lo discriminatorio, en la parte 2 ya empieza a hablar de lo multimodal,
Y en este capítulo 3 estaría hablando de lo más central de la materia, que sería cómo se realiza el análisis del discurso. Luego vendría otra parte, que sería esta parte que sería de este número 2, que sería la cuarta parte, y ahí va a seguir hablándonos de los discursos multimodales. Entonces aquí nos va a hablar de los diferentes tipos de códigos que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con el sonido, que tienen que ver con el montaje, y también nos va a empezar a explicar cómo ir analizando los discursos, cómo ir analizando principalmente los discursos multimodales, pero esta manera de analizar los discursos multimodales también se aplicaría a los discursos escritos, ¿no? Entonces le va a dar una partecita a explicar la relación que existe entre el emisor y el receptor, va a dedicar otra parte a cómo se decodifica, a cómo se explica y a cómo se interpretan los diferentes discursos, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que describir la parte lingüística, la parte de interacciones, la parte pragmática, pero posteriormente ya tenemos que llegar a la parte de la explicación del propio discurso, ¿no? Y también la parte de las isotopias, esto lo podríamos traducir un poquito como los temas que va a tratar ese discurso, y la parte de los diferentes contextos para ir analizando esos discursos, ¿no? Entonces nos habla de algunos contextos que tienen que ver con lo situacional, lo histórico, lo sociocultural y la parte intercultural. Entonces sería otro capítulo, principalmente relacionado con los temas de la multimodalidad. Y eh, ahí va a seguir hablando de los cursos multimodales que tienen que ver con la fotografía, que tienen que ver con los diferentes códigos multimodales de imagen, de sonido, de letras, de textos, y para llegar a interpretar esos diferentes discursos. Y el último capítulo, pues ya lo trataría de aplicar a esto que serían los diferentes contenidos discriminatorios. Y en estos diferentes contenidos discriminatorios nos va a hablar de estereotipos, nos va a hablar de cómo están representados estos estereotipos en diferentes textos, en diferentes imágenes, y cómo se va a producir estos diferentes contenidos discriminatorios, ¿no? Entre estos contenidos discriminatorios, pues nos va a hablar de la violencia, nos va a hablar de la parte sexual, y ese sería como la quinta parte del libro, ¿no? Entonces se puede decir que empieza hablando de la teoría de la discriminación, luego la parte multimodal, luego la parte de los discursos, luego otra vez la parte multimodal, y luego termina aplicándolo a diferentes contenidos discriminatorios. Entonces, este libro, que está dividido en dos partes, pues lo dividí en cinco exposiciones, ¿no? Aquí se ven un poquito grandes los temas, pero en realidad tiene una letra muy grande, entonces no son tan grandes los diferentes temas que se van a abarcar en este libro. Entonces las 300 páginas las vamos a dividir aproximadamente, que a cada equipo le van a tocar 60 cuartillas, tiene muchas fotografías, entonces, y una letra muy grande. Entonces en lugar de 60 cuartillas serían casi 30 cuartillas. eh, este, y este libro pues, es muy interesante porque lo trata de aplicar a los casos del audiovisual y a los casos que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con el sexismo, que tienen que ver con la violencia principalmente. Entonces voy a dejar de compartir. Y ahorita les iba a poner y les iba a mandar, les voy a mandar también ahorita cómo va a quedar dividido estos cinco capítulos. Creo que es este o es el otro. Es este. No, este no es. Entonces, vamos a ponerlo. Se puede hacer un poquito más grande. Sí se pudo. Entonces, la primera exposición trataría de la presentación, la metodología y el marco teórico para estudiar los temas que tienen que ver con la discriminación. Este primer equipo iría de la página 7 a la página 54. Luego habría un segundo equipo que va a exponer principalmente lo que estamos viendo del análisis del discurso, de qué es discurso, cómo se relaciona intertextualmente y cuáles son las metodologías del discurso. Ese sería la segunda parte de la segunda exposición.
Luego la tercera parte sería acerca del análisis de contenido y aquí empezaría a hablar también de la parte multimodal. La cuarta exposición sería de los códigos y de los contextos. Aquí estaría hablando también principalmente de la parte multimodal de los discursos. Y la parte 5 que sería ya la última exposición, que nos va a hablar y aplicar estos contenidos discriminatorios a la violencia, a los estereotipos y a la parte de la sexualidad. Entonces quedaría en 5 exposiciones y la primera exposición iría de la página 7 a la página 54, la segunda exposición de la 55 a la 125, la tercera exposición de la parte 137 a 178, la cuarta exposición de la 174 a la 230 y la última exposición que sería aplicarlo, creo que la aplica principalmente a textos periodísticos y algunos audiovisuales, sería de la 231 a la 281. Entonces, también me preguntaban de las fechas, y en esto que me preguntaban de las fechas, entonces la primera presentación sería aproximadamente en 15 días, sería para el 18 de marzo, la segunda exposición para el 25 de marzo, luego ya nos iremos para el primero de abril, este, luego iríamos al 8 de abril, y luego aquí Profesor, tiene el micrófono apagado. sí, cuando te saca, y luego cuando vuelves a entrar, te apaga el micrófono. Qué bueno que me dijiste porque no me había dado cuenta. Entonces sí, cuando te saca, este,